Son anormales, inusuales y salvajemente entretenidas. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de criaturas más divertidas de películas. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos top 10. Para esta lista, estamos destacando creaciones cinematográficas que nos hacen reír por su apariencia física y o diálogo cómico. Algunos son seres individuales, mientras que otros son parte de su propia banda de extraños, pero decididamente no son humanos. Número 10. Paul. Put the phone down. Vivimos en un mundo más tolerante en la actualidad. Aún así, nadie parece apreciar a un ser extranjero con enormes bolas espaciales. Bueno, excepto por un par de amantes de la ciencia ficción, que se encuentra con una figura intergaláctica en la carretera. Yes, but it's not like I set my phaser to faint. You've got a phaser? Con la voz de Seth Rogen, Paul se conecta con los británicos durante un viaje al Comic Con, y sus inhibiciones resultan ser lo más singular de él. Why would you do that? I'm not gonna eat a dead bird, am I? Aparte de su gigante cabeza alienígena y testículos, por supuesto. He's kind of rude. He curses a lot. And a couple times I've seen him scratch his spaceman balls. Él es la versión ET de Matthew McConaughey, alguien en contacto con el universo y cómodo en nada más que un par de pantalones cortos. Ah, y también habla tonterías. The world is 4,000 years old and can only be the product of intelligent design. Oh, that's horseshit! Número 9. Marcianos. Mars Attacks. Nacidos de la mente de Tim Burton, estos alienígenas son físicamente feos si hablamos de apariencia. Pero eso es justamente lo que los hace tan increíbles. 1. Our Martian friend is a carbon-based life form. 2. He breathes nitrogen. And 3. The large cerebrum here indicates telepathic potential. Claro, sus cerebros prominentes son visibles, pero no son capaces de comprender el concepto de un hippie liberando a una paloma. Estos tipos llegaron a la Tierra preparados y sienten gran placer con el caos cultural, pero nada los preparó para la música de Slim Whitman. A pesar de toda la violencia, los extravagantes marcianos son animadores de alto nivel, en gran parte por sus espeluznantes ojos de insecto y comportamiento pasivo-agresivo. Número 8. Mike Wazowski, Monsters, Inc. And it looks like it's gonna be a perfect day to maybe, hey, just lie in bed, sleep in, or simply work out that slab that's hanging over the bed! A él le pasa de todo, pero es noble a su manera. Bueno, al menos para un monstruo que paga sus cuentas asustando a niños. Pero al igual que su amigo Sully, Mike está tratando de sobrevivir en Monstrópolis. Come on, fight that clock! Fight that clock! Scary monsters don't have clock! Y aunque él no es siempre el trabajador más hábil en el lugar, es un animador de corazón. But I love sports. Dodgeball was the best. Oh yeah, I was the fastest one out there. Of course, I was the ball, but I was the ball. Y no tiene ningún problema con mantener contacto visual. Con iluminación equivocada, Mike podría ser confundido con un duende extraño, lo que de hecho resulta útil. Hey, this thing on? Hello, testing. Pero si logras hablar con él, verás que es muy versado en el arte de la conversación. In that case, let's keep it. I always wanted a pet that could kill me. Él es una criatura popular en el universo Pixar, pero fue cuando estaba en la Universidad Monsters donde desarrolló sus tácticas de miedo e inspiró a otros monstruos. Say hooray! Hooray! I can't believe it. I'm officially a college student. Número 7. Ted. Thunderbuddies for life, right, Johnny? Aquí hay una diminuta bola de pelos que no es el osito de peluche promedio, pero que aún no es una persona oficial, según la ley. Oh my God, Teddy, look at this. It says if we want to have a baby, you're going to have to prove you're a person in a court of law. This is a nightmare. ¿Cuántas piezas de tu propiedad pueden encender un bong y quedar completamente drogadas?
Claro, Ted puede haber sido tratado con mano dura, ya sabes, siendo el único peluche que habla en el mundo. I am a former celebrity in a minimum wage job. This is how the cast at Different Strokes feels. Pero de alguna manera anima cada día con su lujuria por la vida, con alcohol y sexo. Stick your finger in the loop of my tag. Él te dirá cualquier cosa de frente, mientras calienta tu corazón con su sonrisa artificial de oso de peluche. Lori was right about you. You cannot take responsibility for anything that goes on in your life. Oh, and you can? I don't have to. I'm a fucking teddy bear. Él no será apreciado por todos, y fue parte de una conspiración para molestar a Tom Brady en Ted 2. Pero al final del día, solo quiere ser reconocido por lo que es, un bostoniano con una historia única. This is how everybody sang in the 90s. I'm such a baby, cause a girlfriend's big bad prayer. Número 6. Rocket Raccoon, Guardians of the Galaxy. Al igual que Ted, esta criatura no tiene parientes con quienes comunicarse. De hecho, no hay nadie como él en absoluto. Como una parte crucial del equipo de los Guardianes, Rocket habla con autoridad y lleva un palo, y con eso queremos decir que lleva una metralleta monstruosa. La brillantez de su comedia surge a través de su emocional historia. Well, I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster. Y cuando llega a lo peor, él se mantiene centrado, típicamente elogiado por una ocurrencia. Now I'm standing. You all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses standing in a circle. Rocket es de estatura baja y una bestia rara, pero conocerlo es amarlo, ya que esta criatura genéticamente mejorada lleva su corazón bajo la manga, aunque no siempre es consciente de ello. Oh, I was just kidding about the leg. I just need these two things. What? No, I thought it'd be funny. Was it funny? No, wait, what did he look like hopping around? I had to transfer him 30,000 units. Número 5. Gremlins. Did you feed them after midnight? Well, I gave them some chicken. ¿Cómo se transforma esto en esto? Simple. Agua, comida y luz solar. Who's in that jar? Nothing, just water. Ok, tal vez no fue la mejor idea de Rand Pelzer llevar a casa un Mogwai. Pero míralo, ¿qué podría salir mal? Bueno, todo. Pero afortunadamente para los espectadores, los desagradables Gremlins buscan disfrazarse, se ríen casi de todo y hasta van al cine. También matan todo a la vista, encabezados por el maniático Stripe. Pero de hecho sí causan estragos. Gizmo tiene muchos momentos cómicos, pero es lo absurdo y la locura de los viscosos Gremlins lo que hace que la película sea tan divertida. Al igual que los Krites de la película de 1986, Critters. Número 4. Dory, buscando a Nemo. Hi, I'm Dory. Todos aman a un Regal Blue Tank que habla, pero para Marlene, la memoria a corto plazo de Dory es angustiante, ya que han perdido mucho tiempo buscando a Nemo. I'm so sorry. See, I suffer from short-term memory loss. Short-term memory loss. Sin embargo, ella no es deprimente en comparación a otras criaturas de mar, es decir, a menos que considere su canto. Pero esto solo hace sus peculiaridades aún más adorables. Dory. I love to swim in Dory. When you... Claro, Dory podría tener unos cuantos tornillos sueltos sin que sea su culpa. Y aunque ella nunca puede cerrar su boca, la vida siempre es mejor cuando Dory está cerca. P. Sherman 42 Wallaby Way, Sydney. I remembered what it said. I usually forget things, but I remembered it that time. Es una intérprete del mar y una compañera leal para cualquiera con la suerte de viajar con ella. But it doesn't matter, because no fish in this entire ocean is going to help me. Well, I'm helping you. Número 3. Los Minions, franquicia Despicable Me. Kevin, Stewart y Bob son 3 maestros minúsculos de la lengua minionés. ¡Será banana! Ellos han existido desde el principio de los tiempos. Son versados en la comedia y equipados para hacer frente a cualquier tipo de presión. Bueno, tal vez no. Y sí, son propensos a la depresión. Pero estas criaturas amantes de la fruta encuentran el humor en las situaciones más extrañas. Y, por supuesto, es muy divertido verlos. Listen up, please.
Luego de experimentar con los Minions, querrás ser su amigo, pero también tendrás que aprender su idioma nativo. Número 2. Timón y Pumba, el Rey León. Uno de ellos no tiene ningún significado, bueno, al menos en el idioma suajili, mientras que el otro significa tonto. ¿Puedes adivinar cuál es cuál? Interpretados por Nathan Lane y Ernie Isabella, Timón y Pumba son amigos y viven la vida basados en su lema Hakuna Matata. Pumba puede limpiar un bosque entero con una sola desagradable flatulencia. Y Timón tiene la perspicacia intelectual para mantener a todos cerca, a pesar del devastador gas. It's our motto. What's the motto? Nothing. What's the matter with you? Juntos hacen la vida más fácil para Simba, y sus mejores momentos vienen con la canción mientras el jabalí y el suricato sobreviven la garra y flatulencias con una perspectiva positiva. Whoa, whoa! Time out! Let me get this straight. You know her. She knows you. But she wants to eat him. And everybody's okay with this? Did I miss something? Antes de ver al número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. I did it! Let's get this tin can turned around. And I can't wait to see what my buddies all think of me. Just imagine how much cooler I'll be in summer. Don't tell Monkey. Derek, you are a selfish jerk. And guess what? I've met someone else. She's lime green. She has 14 little chunks of pineapple inside of her. And she is everything I deserve in life. Y ahora una mención deshonrosa. I speak. The ability to speak does not make you intelligent. Now get out of here. No, Mrs. Stay. Missy called Jar Jar Binks. Missy, your humble servant. That won't be necessary. Número 1. El burro, franquicia Shrek. Man, you almost burned the hair out my nose. Just like the time. And then I ate some rotten berries. Man, I had some strong gases eking out of my butt that day. Cuando una vieja bruja trata de vender a esta criatura, él desarrolla alas y vuela lejos, hasta que se cae. You might have seen a housefly, maybe even a superfly, but I bet you ain't never seen a donkey fly. Afortunadamente, el burro hablador se unió a Shrek para una experiencia que le traería amor, amistad y un montón de bromas. But you gotta have friends. Stop singing! Well, it's no wonder you don't have any friends. Wow. Only a true friend would be that truly honest. Interpretado por el legendario Eddie Murphy, que también interpretó al cómico Mushu en la película de Disney del 98 Mulan, el burro es muy directo. La dragona puede dar fe de eso. I guess it's just my animal magnetism. Además, trascendió el concepto de un personaje animado por su personalidad profundamente animada. We can stay up late, swapping manly stories, and in the morning, I'm making waffles. Es un tipo malo de la manera más hermosa, y el burro no se hace ningún lío, al igual que el personaje titular, Shrek. I'm an ogre. You know, grab your torch and pitchforks. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para nuevo contenido diario.